Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la familia, para ser más exactos, acerca de la crianza de los hijos. Venimos con este engranaje que hemos estado tratando en las últimas semanas. Estuvimos viendo el punto 1, el proverbio, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estuvimos viendo el punto 2 de Gálatas 5:25, si vivimos por el Ruach, andemos por el Ruach, por el Espíritu. Y la semana pasada iniciamos este tema número 3, que recuerden que esto no es un orden, una camisa de fuerza, no, es simplemente la manera en que, digámoslo, lo estamos exponiendo, pero todo esto funciona en una sinergia en la cual digamos que lo hemos expresado de esta manera para que cada persona lo vaya teniendo en cuenta, pero esto se va desarrollando plenamente en todos los aspectos. Entonces el punto 3 es Colosenses 3:21, que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y hace 8 días veíamos precisamente acerca de este tema de los frutos del Espíritu, de Gálatas 5:22. Hicimos énfasis en este punto exacto de la crianza de estos frutos del Espíritu, lo que es el amor, ¿sí? Y nos fuimos al pasaje de 1 Corintios 13, el 1 al 8, que todos lo conocemos, y estuvimos enfocados en el tema de la paciencia, ¿no? Sí. El tema de la paciencia, del amor y la paciencia, de lo que está subrayadito ahí en rojo: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Que puedes tener todos los dones, los talentos, las habilidades, pero que debemos tener amor. Y hablábamos de que si bien el amor es un mandamiento, es una decisión, también digamos que a partir de ese mandamiento y de esa instrucción que empezamos a desarrollar o a ejecutar, a hacerla por obra, vamos direccionando, vamos construyendo un sentimiento a partir de esa obediencia, ¿sí? Y hablábamos de que, o lo último que vimos, para no extendernos aquí, porque eso ya lo vimos hace 8 días, les invitamos a que miren las grabaciones anteriores, el canal de YouTube. Lo último que vimos, y fue el abrebocas para el tema de hoy, era este recordatorio que dice: el amor perfecto, solo el de Yeshua. Sin embargo, como padres podemos ser un ejemplo de ello si aprendemos a conocer cómo llenamos el tanque del amor de nuestros hijos. Y si bien el amor perfecto solo es el de Yeshua, es porque recuerdo que por allá en Romanos hay un pasaje donde dice que si bien alguien moriría por una persona buena, es decir, por un ser cercano, sus padres, sus hermanos, sí, o hasta sus hijos, o hasta un amigo, alguien bueno, usted moriría por alguien bueno, pero pues Yeshua murió, además de por personas buenas, murió por los enemigos, porque finalmente todos nosotros éramos enemigos, y Yeshua derramó hasta la última gota de sangre por los enemigos. Es decir, un amor a pesar de, no porque. Sin condición. Exacto, sin condición. Bueno, por eso el amor de Yeshua es perfecto y nos manda a nosotros a que debemos amar. En este caso específicamente, con mayor razón, no estamos hablando aquí de nuestros enemigos, sino estamos hablando de nuestros prójimos más cercanos. Y es más, un prójimo en el cual los padres tuvieron participación activa en la creación de estos chicos. Así que es una responsabilidad y un mandamiento empezar a desarrollar ese amor como fruto del Espíritu en los hijos. Así que quiero invitar a mis compañeros. Voy a abrir aquí las chicas para que abran su cámara. Un saludo a Adriana, y Daniela, que no nos pudieron acompañar hoy presencial, pero están ahí conectadas. Y un saludo aquí a mis compañeros Carlos y Paola, que sí están aquí. Hola, hola a todos. Buenas noches, Shabbat Shalom. Qué rico nuevamente volvernos a encontrar en este espacio tan maravilloso. Un saludo especial a todos. Hoy tenemos una audiencia maravillosa, tanto desde la virtualidad como de manera presencial. Entonces, un abrazo. Hola, chicos. Javi, Pau, Carlos, Dani, ¿cómo vamos? Hola, Adri, ¿cómo estás? Shabbat Shalom. Ay, qué pena. No, yo dije, voy a abrir el micrófono. No, Perdona,
Siempre las extrañamos. Bien. Ay, Pau, también los extraño muchísimo. Voy acompañándolos nuevamente desde la virtualidad, emocionada porque vamos a continuar con este tema del amor y qué es eso del tanque del amor. Entonces, muchas expectativas. Bienvenidos a todos, a los que nos van a ver más adelante, que nos van a escuchar por primera vez, bienvenidos. A los que nos están acompañando de manera presencial, un fuerte abrazo. Qué privilegio y qué honor que estén participando en este espacio. Y bueno, ya arranquemos. Entonces, no se diga más. Bueno, cuando abordamos este tema 3, tomamos en cuenta primero el libro, bueno, ante todo la Torá, ¿no? Pero pues dentro de la Torá, esto que dice Gálatas acerca del fruto del espíritu del amor. Sí, una de las cosas que siempre hablamos es de eso, del amor. Y los padres que hemos decidido tener a nuestros hijos o que han llegado nuestros hijos a los hogares, pues uno sabe que ama a sus hijos, ¿sí? Es un sentimiento que brota desde el momento en que a ti o te llega la prueba, o te hiciste el examen, o sea, eso es como que uno inmediatamente sabe que tiene una responsabilidad y esa responsabilidad va creciendo hacia el sentimiento del amor. Sin embargo, hay un autor que se llama Gary Chapman y Russell Campbell, que ellos han escrito un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, ¿sí? ¿Qué explican ellos? Explican que los seres humanos tenemos formas de dar y de recibir el amor, y que por eso a veces no es tan efectivo como yo siento que me ama el otro, o como yo estoy amando a la otra persona, ¿sí? Entonces, eso es parte de todo lo que hemos venido viendo. Eso es parte de nuestras inteligencias, eso es parte de nuestro temperamento, eso es parte de nuestro carácter. Pero entonces ellos exponen que todos los seres humanos somos como tanques de gasolina de un carro, ¿sí? ¿Qué pasa con el tanque de gasolina de un carro? Pues que poco a poco, si usted lo va usando y constantemente está viajando y moviéndose, entonces lo que va a hacer es que el tanque va a disminuir su gasolina, gasolina y se puede acabar si usted no lo retanquea. Si usted no va y vuelve y llena el tanque. Sí, entonces, que ese es el mismo simbólico de lo que es el amor entre nosotros, ¿sí? Ellos empiezan con este libro, el primer libro va dedicado hacia las parejas, ¿ya? Hacia los 5 lenguajes del amor entre esposo y esposa, ¿ya? Sin embargo, a medida que el auge del libro va creciendo, también las preguntas van creciendo. Y dentro de sus charlas se encontraron preguntas acerca de los niños, de parejas que querían saber cómo o qué pasaba con sus hijos, que ellos sentían que no se habían, que habían perdido toda comunicación con ellos, que los niños se portaban de unas formas raras para ellos, ¿sí? Comportamientos que eran de rebeldía, o comportamientos de ausentismo, o comportamientos en los cuales ellos no conocían y no sabían cómo abordarlos. Entonces deciden hacer pues estos libros. Aquí los tengo de muestra para que estamos tan lejos de la cámara. Pero bueno, hay uno para los niños, los 5 lenguajes del amor para los niños. Más. Y otro que es para los adolescentes, ¿ya? No traje el de las parejas porque lo regalé. Pero estos son los libros, los pueden conseguir en cualquier librería, son a muy buen precio y también pues la facilidad de la virtualidad están. Nosotros lo que pretendemos no es explicar todo el libro, ¿no? La tarea es que lo puedan leer, pero sí por lo menos ondear acerca y dar como una sinopsis o como una especie de acercamiento hacia esos 5 lenguajes del amor, ¿ya?
No sé si ahí quieren aportar algunos o... Quería compartirles, aquí está el del matrimonio, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver, ¿no? Sí, Es, ahí es morado. Ujú. Ajá, sí. No, que hay que tener en cuenta algo de acaba de ser mi esposa y es cambiando ya el tema de cómo hablamos y es que nosotros incluso estuvimos estudiándolo y es que somos padres incluso desde antes de que nazca el bebé, ¿no? De que hablábamos del amor y todo eso, ¿sí? Porque siempre nos acostumbramos a un léxico de vamos a ser papás, ¿sí? Y mucha gente se le escucha eso, pero en realidad recordemos que somos padres desde que estamos en embarazo. Desde ese momento empieza toda nuestra labor como padres. Yo creo que es bien importante el tema de la palabra que aparecía ahorita en la diapositiva anterior. La 3. En la 3. Colosenses. No, aquí. Esta parte aquí que está como entre comillas, que es llenar el tanque del amor, ¿sí? Resulta que aquí va a ser bien interesante porque los lenguajes del amor casi que es como si se llenaran, y hablándolo pues como tanque de, como si se hablara pues de un carro, como de una gasolina diferente, ¿sí? Como que todos los tanques no se llenan de lo mismo, ¿sí? Aquí vamos precisamente a estudiar eso, o de la misma forma. Vamos a estar estudiando acá alrededor de esta frase que llenar ese tanque del amor, cada uno tiene su forma de llenar un combustible diferente, ¿sí? Pero que todo va rodeado ahí del tema del amor. Y yo creo que eso es lo que vamos a estar trabajando y son efectivamente, tal como decía mi esposa, cinco lenguajes, pues así lo han nombrado, pero son 5 acciones, porque aquí demanda es a hacer, ¿sí? Y a ejecutar, no solamente a estar diciendo ni nada, sino que a empezar a ejecutar, tal como lo vamos a ver acá, y ahorita lo vamos a comparar con unos versículos que tenemos en la palabra. Muy importante aclarar que estos 5 lenguajes del amor, lo primero que hay que hacer es practicarlos entre parejas, ¿sí? Porque si tú no empiezas desde la pareja, pues es muy difícil también comprender a tu niño. Recuerden que nuestros hijos siempre están viviendo el testimonio de nosotros, ¿ya? Y bueno, los tanques del amor entre pareja deben ser fuleados, o bueno, digo fuleados cuando quiere decir que deben estar full, al 100%, que deben estar llenos, ¿ya? Para poder así transmitirle eso a nuestros hijos, porque es muy fácil dejar acabar ese tanque del amor entre la pareja. Y inevitablemente va a ser reflejo hacia nuestros hijos. Bueno, entonces ya entrando en materia, los 5 lenguajes del amor son actos físicos, tiempo de calidad, regalos, palabras de afirmación y actos de servicio, ¿sí? Ahí, bueno, creo que la imagen cambió a actos físicos, es el toque físico, sino que cuando uno le dicen toque físico suena como raro, ¿no? Porque ahorita han tergiversado todo el acto, pero en realidad hay personas que su tanque del amor se llena con los toques físicos, pero pues calma, sí, porque son kinestésicos, exactamente. Entonces vamos a hablar de eso. Todos los lenguajes del amor los tenemos, todos, igual que las inteligencias, igual que muchas cosas, todos tenemos a esos lenguajes del amor. Lo que pasa es que uno o dos se reafirma, ¿ya? Y en cada persona. Y tener muy claro que los niños desde que nacen hasta los 4 años, usted debe estar ejecutando los 5 lenguajes del amor, porque ellos ahí están aprendiéndolos, ¿ya? Hasta los 4 años. Después de los 4 años ya se afirma 1 o 2 de estos lenguajes del amor. Entonces vamos a iniciar dice, el ser humano necesita el contacto físico en todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? Vamos a empezar con el toque físico, el primer lenguaje del amor que vemos, pero antes de eso vamos a ver este video. Está bueno.
Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Segundo, por favor. Ya. Buen video. Nosotros hicimos una actividad hace poco en una celebración que tuvimos, estuvimos en una finca y precisamente hicimos la actividad del abrazo, ¿sí? Y fue un momento donde definitivamente se sentía un abrazo que ni siquiera era de esa persona que estaba abrazando, sino que uno sentía como el abrazo del Creador. Nosotros estábamos como desde la parte como viendo desde afuera,
sí, lo que estaba pasando, se podía sentir de verdad que esos abrazos eran sinceros, tanto para el que lo recibía como el que como el que los estaba dando, ¿sí? Nosotros los que somos padres de niñas, adolescentes, grandes, a veces, por todo lo que sea mi esposa ahorita, por todo lo que el sistema mantiene haciendo, diciendo y todo eso, a veces caemos en un tema de generar como una barrera, y no, es que ya mi niña está muy grande para estar abrazando, sí, por ese tema de no, es que, no sé si me entienden, sí, pero a veces pasa, eso, a veces uno pierde ese tema de abrazar a su hija, ya aquella chiquitica que abrazaba a los 2 años y con ese gozo y con esa alegría, y como la ve creciendo, todo uno ya va viendo la adolescente, ya la va viendo más grande, entonces va dejando de hacer eso que hacía cuando estaba más pequeña. Y yo creo, no sé si Manuela o Lina, ya que está acá, van a decir cuánto de verdad necesitan un abrazo Pero de su papá. del papá. Sí, sí, estoy hablando de cuánto necesitan, sí, es muy importante. De ese abrazo, de aquel papá que cuando ellas medio se caían, sí, medio, era un rasponcito chiquito así, pero bien chiquito y pensaban que se iban a morir, entonces el abrazo del papá, la salivita. Ese abrazo, ese era el que volvía y la restauraba, ni siquiera era la cremita, sino que era ese abrazo el que volvía y les levantaba el ánimo. Entonces, la invitación es a eso, a no perder ese abrazo con nuestras, y les digo con nuestras hijas por lo que estaba diciendo mi esposa ahorita, porque estamos así como en un tema de prevenir, no, es que ella ya está muy grande para estar abrazando, cosas así. Hay una psiquiatra y también un video que me envió una amiga que hoy está aquí presente acerca del poder del abrazo, y el poder del abrazo es impresionante porque hace crear hormonas en nuestro cuerpo como la dopamina, y esa es una hormona de la felicidad, pues, y además de eso disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, qué bendición poder contar con un abrazo cada vez que te vayas de la casa o cuando regreses de ella. Manuela va a venir. Puedo asegurar que es con una anécdota. Abrazar. Mi película favorita es de dos chicos que tienen una enfermedad. La película se llama 2 metros de ti. Y ellos, ¡ay, no! Ellos dos están enamorados, pero tienen una enfermedad que deben estar a 2 metros. Entonces ellos nunca se pudieron abrazar. Y ella, su mejor amigo también tenía esa enfermedad. Entonces ella nunca lo pudo tocar o siquiera. Y como en la mitad de la película, el mejor amigo se muere. Entonces ella decía que ella ya había vivido con otras personas que era lo de abrazar, el contacto físico, pero con su mejor amigo no pudo, y era la persona que más quería abrazar, y nunca pudo sentir eso, pues, porque uno abraza a una persona y se siente diferente a abrazar a otra, ¿no? Y con el chico que le gustaba, pues tampoco, nunca pudieron abrazarse ni nada. Entonces, pues, Dura. Sí, dura. Ari. Adri, Bueno, chicos, es que ahorita que tú, Pau, estabas comentando el tema de las hormonas, comentarles un poco que cuando hablamos del abrazo, estamos hablando obviamente de la piel, el tema de la piel. Y la piel, les cuento que literalmente hablando es una extensión del sistema nervioso. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una percepción táctil, es decir, cuando estamos en ese roce o en esa caricia, en el toque, que bueno, que eso también es otro punto que es importante aclararlo, tema de caricia y el tocamiento. ¿Qué pasa en ese momento? Que inmediatamente el cerebro viene al cerebro y como que ¡prum!, se activa. Entonces es un poco lo que tú comentabas ahorita. O sea, es muy bonito, muy interesante ver esto, que como a través de nuestra piel hablamos también, como a través del contacto físico que tengo con el otro, yo establezco una comunicación, yo le expreso mi sentir y también percibo, obviamente, y también recibo lo que la otra persona tiene. Incluso, bueno, cuando estaba leyendo un poco más del tema,
Hablan acerca de la importancia que es, cómo favorece al bebé, cuando incluso creo que lo hablamos un poco cuando tocamos el tema del parto, cómo inmediatamente nace el bebé y este contacto que tiene con mamá en ese momento, con mamá y en algunos puede ser con papá también, va a favorecer el desarrollo cognitivo de ese bebé. Lo va a estimular aún más a ese niño, va a permitir que todo su sistema nervioso tenga una mayor maduración. Entonces aquí nos damos cuenta lo importante que es esto. Miren que de los sentidos que se desarrollan primeramente, el olfato y el tacto. Son los dos sentidos que se estimulan más rápido. Entonces miren lo importante que es eso, porque eso que nos permite obviamente comunicarnos y, como lo mencionaba ahorita también Pau, cuando tenemos ese contacto físico con el otro, nuestra salud mental mejora muchísimo. Nos ayuda porque en efecto libera una serie de hormonas. Entonces, ¿qué hacen estas hormonas? Pues nos van a dar siempre la sensación de bienestar, nos van a ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté siempre alto. Eso nos va a evitar enfermedades tanto mentales como físicas y reduce lo que es el tema de la ansiedad, la depresión, el estrés. Entonces, pues, nada, quería como compartirles y comentarles un poco de esto. Comentar ahí en lo que está hablando Adri y Pau. Pensaba en un bebé recién nacido, ¿no? El primer lenguaje, pienso yo, que entra es el contacto físico, porque pues, y es un contacto físico muy especial con la mamá, ¿sí? Porque la mamá es quien lo amamanta, y viene aquí algo que veíamos anteriormente también, es el tema de la alimentación, ¿no? Cuando es por seno y cuando es con tetero, ¿no? El vínculo también que hay, ese contacto físico, o sea, y veíamos como las diferencias, y me gustó mucho que Andrés empezó a hablar de este lenguaje, porque a veces el padre es muy ausente en el tema desde el contacto físico, ¿no? No, entonces está la mamá, no, con la mamá, no, vaya, desde bebés, o sea, es algo que desde niños, no, la mamá lo cambia, lo cuida, no, no, está muy pequeño, me da miedo, o me da susto, o no sé. Entonces, empezar a trabajar como esos esquemas ambos para mirar qué tipo de actividades, porque también es de contacto físico a contacto físico. Y aquí también veamos, y no sé si lo vamos a tocar más adelante, creería yo, y es el tema de ese contacto físico desde la disciplina, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Pero ahí también estoy expresando amor, desde esa disciplina también, como yo expreso amor para que mi hijo me entienda y me comprenda. Y hablando un poco y llevándolo a lo que nos encontramos en las familias, es pensar que el contacto físico también es una canalización de emociones por parte de mi hijo, ¿sí? A veces mi hijo está desbordado, llorando, y simplemente abrazándolo, mi hijo se calma, ¿no? Desde ahí empezamos a identificar qué tan desarrollado, si mi hijo entiende y comprende que lo amo desde este lenguaje, ¿no? Bueno, en cuanto al tema del contacto físico, en Eclesiastés 3, 1 y 5, 1 y 5 dice, todo tiene su tiempo y dentro de todo ese tiempo hay un tiempo de abrazar. Los abrazos y los besos son la manera más común de hablar este lenguaje de amor, pero hay otras formas también, ¿sí? El papá lanza a su hijo al aire y lo vuelve a atajar, le da vueltas a su hija mientras ella ríe a carcajadas. Una mamá lee un cuento mientras su hijo está en su regazo, una palmadita en la espalda, un toque en el hombro, un chócala. Todo esto es contacto físico también. Claro, eso nos quiere decir que no es que vamos a estar abrazando todo el tiempo, más a nuestros hijos que llegan a una edad adolescente que dicen, no, no me abrace, no, entonces, pues, sí. Se puede comportar de muchas formas, ¿no? Tu hijo está durmiendo y tú le tocas medio adormecido, la cabeza, le acaricias el cabello, eso ya es
Chicos, está escuchando entrecortado, no sé si soy yo. Sí, Sí, se está recortado. bueno, esperemos que supere el internet entonces. Hay unos padres que de hecho generan como hasta un saludo, ¿no? Son sus hijos o una forma Particular, ¿no? o una forma Una particular. forma íntima. Exactamente, sí. Dice, y lo que hablábamos ahora. Cuando un bebé, y lo que dice Adriana y Dani, lo tratan acá en este tema, el bebé recibe mucho contacto físico, porque tú tienes que estarlo cambiando, moviéndolo y todo eso, ¿cierto? Pero a medida que pasa el tiempo, ese contacto físico va mermando, pues porque ya no tienes todo eso, esa misma dinámica, ¿sí? Qué importante, ahorita mi esposo resaltaba de tener esa relación con las niñas, pero también con los niños, de poder realmente enseñarles cómo es el contacto físico, no que un contacto físico es solo una patada o solo, sí, porque, La espalda. o sea, no es el agresivo porque tiene que ser varoncito, no, sino que también el varón, entre varones se pueden enseñar de que el contacto físico también es abrazarla, es acariciar, sí, es dar un besito, es todo esto que es importante que los niños reciban. Dice, siempre es necesario. ¿Qué es necesario? Cargar o estrechar a un bebé. Es algo casi instintivo en los padres, pero cuando tu hijo comienza la escuela, todavía tiene una necesidad apremiante del contacto físico. Un abrazo dado cada mañana cuando va a la escuela puede hacer la diferencia entre la seguridad emocional o la seguridad a lo largo del día, ¿sí? Muy importante eso. Uno de los ejemplos que ponía el autor era que una mamá no entendía por qué su hijo era tan activo y que siempre la estaba estresando y que la estaba molestando, que no sé qué. Entonces él dijo, fíjate en qué lenguaje físico maneja tu hijo. Cuando ella empezó a manejar, claro, ella tenía lenguaje, otro tipo de lenguaje, pero su hijo tenía el toque físico. Entonces una vez hizo el ejercicio, ella estaba ahí, él empezó a alarle el pelo y que alarle el pelo y él, pero que entonces cae en cuenta, se voltea, lo abraza, le dice te amo mucho y él queda como que yo también y ya, y se fue. Que no, su tanque de amor, ya, con un toque físico que él necesita. Dice, para los más grandecitos, demuestra tu amor de modo positivo y también a su debido tiempo y en el lugar adecuado. Es ¿sí? importante eso el lugar adecuado. Claro, porque ellos ya empiezan a crearse una identidad, ¿sí? Entonces, pues es importante también escucharlos frente a eso. Es importante que en el hogar el adolescente pueda recibir el abrazo de su padre o madre como muestra de amor. No debes imponerle el contacto físico a un adolescente. Por alguna razón, tu hijo no desea que lo toques en ese momento. ¿Ya? Que tener en cuenta que ya la forma del adolescente percibir el amor y a pesar de que puede tener el lenguaje del amor del toque físico, puede ser que ya lo quiera recibir de otra forma. Ya había un ejemplo que decía que el niño, él decía, pero porque yo sé que mi hijo tiene el lenguaje del amor, del toque físico, el contacto físico. ¿Qué será lo que le pasa? Yo antes me iba a su cama para despedirme y le hacía un masaje en la espalda y él se relajaba. Pero ahora me dice, no, quítate, que no sé qué, que no quiero, no me hagas eso, no quiero más eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa eso? Entonces, ¿por qué pasa esto con el niño? Entonces él dice, no, es que tu hijo creció. Y tu hijo sigue necesitando el toque físico. Él se llena su tanque de amor con el contacto físico, pero ya no quiere ese masaje porque ese masaje lo hace sentir un niño. ¿Sí? O sea, lo hace sentir todavía un infante. Ya tu hijo creció. Él quiere que tú hagas un contacto físico diferente con él. Claro, el papá coge y se pone a analizar, mire, analizar, paciencia, escuchar, atención, a qué quiere su hijo, cómo lo ve. Claro, su hijo le encanta el baloncesto. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a programar baloncesto cada 8 días. Y
iba a jugar, claro, el baloncesto es un deporte de contacto físico, ¿sí? Entonces ya su hijo empezó y ya ahí ya lo pudo abrazar, y ya él con ese juego de baloncesto lo pudo abrazar, lo pudo contemplar y el niño, el joven, ya sintió que era amado. Es decir, que es importante dejar claro entonces que el lenguaje del contacto físico, si no solamente estar abrazando, ¿sí? Porque se puede dar de que no, uno se dejó abrazar y pues ya no. Ajá. Entonces es importante tener claridad en cuanto al analizar y conocer. O sea, es como, como saber que ese lenguaje físico va evolucionando en la medida que el niño va creciendo. Sí. Se puede, o sea, físicamente, pero de otra manera. No siempre el abrazo. De hecho, sí, es importante. Sí. Y El micrófono. La otra. Sí quería que me abrazaran, pero yo es que no me abrazaran. Sí. Es que eso es lo que como padres. Necesitaba otro tipo de contacto físico. No, como padres nosotros debemos estar atentos a esas alertas, ¿sí? Yo sé que mis hijos, su primer lenguaje del amor no es el contacto físico, pero sí lo necesitan de vez en cuando, ¿sí? Entonces, y es necesario, ¿sí? Es necesario hacerlo. Cuando yo hice el test, porque para eso hay unos test que también salen frente a eso, pues mi primer lenguaje del amor no es contacto físico, pero sí es el segundo. Y yo me quedé como que, sí, ¿en serio? Y claro, reacciono frente a cosas y es que no es todo el tiempo que uno necesita que lo acaricien o algo, pero sí necesita tener algo de apachiche, algo para sentir como que hay amor aquí cuando está haciendo frío, lógicamente. Entonces, sí. Dice, aléelo. Aprendamos algunos datos curiosos. Esta muestra de amor tiene un contraste. No debes dejar, y ojo con esto, no debes dejar que todo aquel que le muestre afecto físico a tu hijo. De hecho, debes educarlo cómo es un contacto físico sano. ¿Sí? Pues sabemos que muchos adultos se han aprovechado para distorsionar esta muestra de amor y convertirlo en abuso. Esto debe ser penado y castigado, obviamente. Debes estar alerta quién le da afecto físico a tu hijo y de qué manera. Pero no permitas que tu hijo no se sienta amado por la falta de abrazos y afecto de contacto físico. Claro, es muy importante esto, sobre todo empezar desde unas edades tempranas, diciéndole al niño cuáles son sus partes íntimas, ¿sí? Cuáles son sus partes que no deben ser tocadas por alguien que no es el autorizado, ¿sí? Y dependiendo de también sus momentos. Si él se siente incómodo con un toque físico, él tiene que reaccionar, ¿sí? Nosotros sabemos como adultos que cuando el toque no es sano, el cuerpo y el espíritu lo pone a uno incómodo frente a esa situación. Entonces, que el niño sepa reaccionar frente a eso, pero no llevarlo al extremo, como muchos papás han hecho, y yo sé que Daniela y Adriana pueden constatar por los casos que tratan, es que el papá deja de abrazar o tocarle el cabello a su hija o hacerle un masajito en los hombros porque no, es que de pronto creen que es que yo quiero abusar de ellos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? O igual con su hijo. No, porque es que si yo lo abrazo o si le doy un apachicho, le doy un besito, entonces el niño pues se vuelve delicado. Entonces, no, de eso no se trata. Hay que ser muy sabios. Por eso siempre hablamos de los frutos del Ruach, porque dentro de los frutos del Ruach está ese discernimiento, esa sabiduría que nos da la palabra y que nos da el Creador en su Torah. Yeshua dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Sí? Y en muchas imágenes vemos que los tiene cargados en su regazo, que los está abrazando, ¿sí? No creo que dejad que los niños vengan a mí y los niños ahí mirándolos y él acá. No, era para abrazarlos, para acariciarlos, para contemplarlos, que es parte de eso, ¿sí?
es parte, el toque físico es parte de la vida del ser humano, como nos decía ahorita Daniela y Adri. Entonces, ¿las chicas van a decir algo? Yo no sé. Recuerden Sería que ahí como para complementar algo en los casos que normalmente uno llegan a la vida de uno y algo, nombrabas algo muy importante, Pau, y es sobre todo en las familias en donde uno de los padres no es el padre no es el padre, me fue la palabra. Padre ¡Ah! biológico. Exacto, el Biológico. padre biológico, ¿sí? Y por temor de pronto a que se pueda confundir cualquier cariño, es un lenguaje que poco se expresa, ¿no? Por temores. Entonces, es irlo en la medida que se va avanzando dentro de la relación y a través de pautas pequeñas, ¿no? Muy pequeñas, pero mostrando siempre la importancia de que el niño comprenda este lenguaje, ¿sí? Y más si es en hombres. A veces al varón se le dificulta un poco este tema de contacto físico. No, aunque el hombre veíamos que era más físico, más visual, siempre lo hemos visto, ¿no? Lo veíamos en el módulo inicialmente en las características del hombre, del varón. Este lenguaje va más allá de simplemente ese contacto, ese deseo que tiene el hombre. Es un lenguaje que va a demandar ternura, que va a demandar, ahí vemos las manitos, por ejemplo, los meñiques de Pinky Promise, ¿sí? Son cosas que de pronto para el hombre les es más difícil interactuar o ponerse en el mismo nivel del niño. Entonces, sí es como una invitación a que esas familias que ven que este lenguaje aún les falta poderlo trabajar con actividades muy pequeñas y ahora veía el video que nos compartió Judy y fue muy bonito porque yo de una inmediatamente me fui a eso y explicaba y yo siempre lo he dicho y a mí me escuchan hablando mucho de la abrazoterapia, ¿sí? Y a veces la gente como que se me ríe y me dice, pero es una actividad y un ejercicio que si no lo utilizo primero con mi pareja, muy difícil me va a quedar trabajarlo con mis hijos. Y que si aún soy de pronto una madre soltera, un padre soltero, pues empezarlo a trabajar con mis seres primarios, ¿no? O sea, con mis papás, sino conmigo misma, o sea, o conmigo mismo, pues, abrazándome, aceptándome para poderlo realizar con mis hijos, ¿no? Sería como eso. mira que Bueno, yo dale, Adri, dale. Ok, quiero añadir un poco y es, tú mencionabas algo bien importante, Pau, y es que desde una edad muy temprana es importantísimo ser claro con los niños y hablarles ese tema en relación a la cercanía que manejan, no solamente con adultos, sino también con otros niños, en especial si de pronto tienen unas edades mayores a ellos, ¿no? Porque si hablamos de un abuso, el abuso sí, hablamos más o menos de un 70-80% dado por adultos, pero también se da entre adolescentes o niños un poco, 1 o 2 años mayores que, digamos, la víctima. Entonces es importantísimo hablarles acerca de esto, de lo que implica una caricia, hay ejercicios que llevan a eso, por ejemplo, cuando la mamá está, que todavía es pequeño, que baña al niño, o el niño se baña, pero ella lo supervisa cómo se baña, estar pendiente de explicarle el tema de cómo son esas caricias, de quién debe acariciarte, de qué forma debe hacerlo. Por eso les dije anteriormente que hay una distinción entre la palabra caricia y tocamiento, porque si hablamos de una de las clasificaciones de abuso sexual, el tocamiento es uno de ellos. Simplemente del roce o que te toque de una determinada manera. Ahorita les explicaba que la piel es una extensión de nuestro sistema nervioso. Inmediatamente sabemos, va a haber una respuesta fisiológica frente a aquella forma de tocarte que obviamente no es la adecuada. Entonces sí es importante hacerlo. Cuando se juegan con los niños es importante llevarlos a eso. Hay juegos en que
desafortunadamente otros niños o adolescentes en esos juegos, ¿qué hacen? Rozarlos. Obviamente eso es una clase de abuso. Entonces es muy importante siempre ser claro con los niños. Nosotros aquí lo hablábamos la semana pasada y decíamos que si bien es cierto debemos tener clara la edad que tienen nuestros niños para hablarles, pero obviamente nosotros también nos debemos bajar a su nivel y decirlo con unas palabras para ellos sean claras, de acuerdo a su entendimiento. Pero siempre es expresar eso. Expresar es cómo es la forma, incluso desde la forma en que lo acaricia mamá, lo acaricia papá, lo acarician los hermanos, cómo es esa forma de hacerlo. Cuando hablamos de demostrar afecto, de demostrar amor, si en esa caricia realmente yo lo estoy haciendo con esa intención de respeto, de validación, de aceptación, de que eres un ser humano el cual, si bien es cierto, todos tenemos algo que se llama mi espacio vital, yo sé que debo respetar ese espacio vital del otro y de qué manera lo estoy haciendo. Entonces, aquí es súper importante el tema de las palabras, cómo le explico yo a los niños y como les decía ahorita, la forma de tocarlo, porque hay abusadores y sobre todo cuando se maneja a nivel de personas cercanas, personas que conviven con los niños o familias, que obviamente cuál es la forma de acercarse a su víctima a través de esas caricias y no lo van a hacer de una manera hostil de una. Muchas veces lo hacen de una manera así cercana, y van acariciando y van tocando de una manera determinada y van haciendo una serie de juegos porque es la forma de seducir a su víctima. Entonces aquí obviamente necesitamos tener mucho cuidado y siempre estar muy pendiente en cuanto a eso. No quiero que vamos a satanizar esto, ni vamos a decir entonces ya todo es malo, y ojo porque no quiero que nadie venga a acariciar a mi niño, o yo voy a estar así pues alerta que todo el mundo que se le acerque. Yo pienso que tenemos esa capacidad de pedirle mucho el entendimiento al padre que nos ayude con esto. Yo recuerdo que en una de las enseñanzas hablábamos de la sabiduría que se debe tener específicamente para lograr discernir eso, de qué manera el otro se acerca. Y con los niños, cuando los niños estén jugando también, uno como padre debe estar siempre supervisando a sus hijos, porque es importantísimo, pero tener presente eso, es una de las formas de amar maravillosas. El afecto lo necesitamos todos los seres humanos en cualquier edad, en cualquier momento de nuestras vidas. Incluso aquí les cuento una manera en que tú ayudas a controlar a un niño autista que entra en crisis, es acariciándolo. Tú lo coges, lo abrazas, lo colocas aquí, que él sienta tu latir de tu corazón, como cuando se hacen con los bebés canguros, lo pones aquí y lo abrazas. Eso es una forma en que canalizas obviamente ese estado de crisis que los niños con cualquier clase de autismo presentan. Pero sí es importante esto, por favor. Siempre estar presente con nuestros niños, hablarles claramente, darles como también esos, digamos, esos signos de alerta frente a cómo jugaste, o si alguien te acarició, cómo fue, si alguien te tocó, de qué manera lo hizo. Todo ese tipo de señales son importantes de tenerlas presentes, ¿vale? Gracias. Sí, también. Ah, claro, claro. Sí, aquí dice que, claro, que hay que estar muy pendiente de cómo juegan los hermanos, cómo también están tratándose, ¿sí? Cómo se trabaja. Mira, cuando son niños es muy fácil que el toque físico también, pues, sea malinterpretado como una agresión, porque los niños son bruscos en sus juegos, ¿sí? Sin embargo, si los papás intervienen, eso se puede volver, bueno, aprendamos lucha libre, bueno, aprendamos una clase de taekwondo o aprendamos unas artes marciales. Entonces, eso también es parte del toque físico, porque pues no lo podemos dejar solo en el abrazo y el beso. Sí, el toque físico va mucho más enfocado hacia cómo yo en el momento exacto vamos a pasar la calle y yo le tomo la mano a mi hijo, ¿sí? O voy y lo abrazo para ayudarlo a guiarlo, o que si él está estudiando, yo simplemente le hago así en un hombro. Eso ya es parte del toque físico y eso es lo que resalta el autor en este punto. Súper.
Esto me recuerda mucho a la inteligencia kinestésica, ¿no? Y con la profe que tenemos ahí, con las profes que están ahí, me recuerda mucho a una actividad que son como los saludos de los niños y que cada uno, entonces si ponen las manitos, se chocan las manitos, o sea, y cada uno genera también como una interacción. Entonces es algo que se puede llevar a la práctica, no solamente en tu familia, sino también en tu aula de clase, ¿no? Me pareció interesante ahí. Sí, exactamente. Mira que una de las cosas que en la docencia ahora se ha perdido mucho por esa cuestión de la ley y por todo eso es el toque físico. Abrazar al estudiante ahora es complicado porque pues sí, o sí, qué problema, lo que es, sí, y hay muchos estudiantes que se acercan, no, pues yo también me dejo abrazar, pero yo veo compañeras que no se dejan, sí. Sí, que ponen su exacto, ponen porque les han pasado situaciones y eso es normal, ¿sí? Pero es importante también crear esos lazos afectivos. Bueno, entonces vamos con el segundo. Con el segundo. Está bien interesante. Sí. En una ocasión un niño dijo que si mi padre me ama, yo le dije, sí, porque cuando juego fútbol siempre me aplaude y después del juego me dice, paste muy bien. Bueno, vamos con el segundo. Se está escuchando entrecortado. Ahí ya nos escuchan mejor. No es que hayamos hecho algo. Sí, pero entonces hay que repetir, por fin. Bueno, también. Bueno, estaba leyendo aquí, dice, en una ocasión un niño dijo que si mi padre me ama, yo le dije, sí, porque cuando juego fútbol siempre me aplaude y después del juego me dice, jugaste muy bien. Sí, así empieza el segundo lenguaje, que es las palabras de afirmación. Les cuenta que una infidencia, yo empecé a leer este libro porque mi relación con Manuela empezó a cambiar mucho cuando ella ya cumple sus 12, sus 13 años y había algo que no funcionaba y que empezó como a cojear allí en nuestra relación. Y dije, no, algo pasa, algo estoy haciendo mal o no sé, pues no sé qué va a pasar aquí. Y bueno, gracias a Dios escuché sobre este tema y empecé a leer el libro y me di cuenta que sí, lógicamente yo estaba fallando porque a veces como mamá, pues uno utiliza, las mujeres tenemos el don de la palabra, eso sí, nadie lo puede negar. Pero, ajá, pero, pues esa misma palabra puede construir o puede dañar, ¿sí? Y eso es las palabras de afirmación. No, yo quería solamente decir algo y es que la misma palabra nos dice que que nuestras palabras deben ser sazonadas, ¿sí? Y de eso hablábamos el otro día, por los aceleres, por nuestro diario vivir, muchas veces queremos hablar, ¿sí? Y obviamente lo que decía el otro día, y es que uno termina hablándole mal ¿a quién? Uno a los de la calle no les habla como a los que le hablan en la casa a veces. ¿Sí? Uno en la calle es todo pulcro para... Tiene más paciencia. Sí, es todo pulcro. En la casa sí habla sin sazonar ni poquito las palabras. Pues voy a hacer el... Pero tenés que venir acá si nadie te escucha. Sí, que, por ejemplo, él es todo tiernito fuera de la casa, ¿no? Él es que, ¡ay, qué bonito! Que ta. Y, por ejemplo, ayer estuve con una amiga y ella me dice, ¡ay, tan lindo tu hermano, cambiamos! Y yo, iba con él. Eso también va con la confianza, ¿no? Tiene más confianza a la familia. Entonces es como de verdad es. Y pues de una u otra forma. Sí, así pasa. Y así pasa en todo, con los hermanos, con las parejas, con la mamá, vulgarmente uno, y lo digo porque infortunadamente muchas veces uno a veces es grosero con sus padres, es grosero, uno trata a otras personas que hacen incluso hasta cosas peores que lo que los papás lo hacen sentir a uno, y uno les, ay, no tengamos la paciencia al vecino.
Pero a los papás uno, mamá, papá, usted sí que me molesta, usted siempre es lo mismo y todo eso. Entonces es importante, más ahora que hablamos con nuestros hijos, tener en cuenta, de nuestros hijos, tener en cuenta eso, que la palabra nos dice que nuestras palabras deben ser sazonadas. Dice aquí en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Las palabras tienen un gran poder para comunicar el amor y se pueden expresar cuando expresamos nuestro cariño y afecto, de alabanza y aliento, dando una orientación positiva siempre. Sí, ese va muy relacionado con el versículo que inicia esto que es Colosenses, el hijo no exasperéis padres no exasperéis a tus hijos, porque nosotros cuando no sabemos manejar las palabras, pues logramos realmente llenar el corazón de nuestros hijos, pero hay muchas raíces de amargura y no realmente de amor. Entonces, ¿qué pasa? El poder de la palabra. ¿Quieres leer? Las palabras, vuelvo de la palabra, las palabras de afirmación son como una suave brisa al alma de un niño y le brinda seguridad. Quizás muchas de ellas se digan con rapidez, pero en un niño y aún hasta un adulto no se olvidan pronto. Muchas duran toda la vida. ¿Sí? A la inversa, las palabras cortantes, pronunciadas en momentos de frustración pasajera, pueden herir la autoestima de un niño y arrojar dudas a su capacidad. Los niños piensan que creemos todo lo que decimos. Cuidado, mucho cuidado con lo que le dices a tu hijo. Así es. A veces, no sé si hemos escuchado un refrán que dice, los apodos salen de la casa, ¿sí? Que los apodos salen de la casa, los apodos salen de la casa. Y sí, efectivamente, desde ahí vamos mostrando las dinámicas de cómo hablamos, ¿ya? Entonces a un niño es muy flaco, muy fácil decirle, ve flaco, 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 vení flaco, flaco, ¿sí? Y ahí es bonito, digámoslo entre comillas, pero de ahí llegó el amigo y dice, no, es que a ella le dicen flaco. A mí me dicen morocha, y a mí me dicen morocha es por una tía que empezó a decirme morocha, 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 ¿cierto? Entonces, y de ahí se generó. Pero, ¿qué pasa cuando el apodo es orejón, narigón? Sí, no, sí, horrible. Entonces, es una cosa que realmente puede doler el corazón de un niño, ¿sí? ¿Cómo nos estamos refiriendo? ¿Cómo nos referimos a él? ¿Sí? Si siempre estamos iniciando nuestras cosas de una forma negativa. Hay una forma de que es súper importante. ¿Cómo se escribió? ¿Cómo Juan escribe las cartas en Apocalipsis a las iglesias? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, él empieza diciéndoles siempre las cosas buenas. ¿Sí? Yo conozco tus obras, Pero y ya luego es, pero tengo algo contra ti. Entonces, primero le dijo la alabó y le dijo lo bueno, y luego entró. Primero lo ablandó. Ajá. Exacto. Y luego ya sí se encaminó pues a decirle los defectos que es. Entonces, si el padre hace una revelación de esa forma, pues nosotros también debemos aprender de eso, ¿sí? Pero ¿qué hacemos nosotros? Y yo he caído en eso, o sea, cuando estamos, yo les reitero una cosa, cuando estamos hablando aquí no quiere decir que nosotros seamos los papás perfectos, ni los esposos perfectos, estamos en una continua preparación, en un continuo aprendizaje, también tenemos fallas y en eso estamos, ¿sí? Cambiando cosas. Cuando uno coge y le dice a su hijo, mire, es que usted no hizo esto y no hizo lo otro, pero nunca se acuerda de lo bueno, pues ahí es donde empezamos la falla y yo me doy golpes de pecho por eso mucho tiempo. Ahí van las palabras de afirmación. Sí, las palabras de afirmación no se trata de que usted todo el tiempo tenga que estar hablando a su hijo y hablándole cosas bonitas a su hijo para que llenara el tanque de amor, no. También las palabras de afirmación tienen un momento y un espacio. Pero mire lo que decía, como empezó el trabajo. Yo sé que mi papá me ama porque él me aplaude y me dice, jugaste muy bien, ¿sí? Pero no entró el Señor diciéndole,
hey, es que usted no metió ese gol, ay, es que usted no sé qué, no, sino que valoró lo que el niño hizo y el esfuerzo que hizo. Entonces sí es muy importante tenerlo en cuenta. Yolanda va a decir algo. Bueno, se está cortando mucho, no se entiende nada. Yo creo que ya deberíamos parar. Sí, pero Retomamos. Retomar. No, pero Sí. mira que igual yo escuché, ¿no? O sea, no Ok. sé, Yolanda, no sé, bien. Adri, si escuchó bien. De pronto Sí, esta yo... última parte se escuchó bien. Ujú. Bueno, siendo las Yo 9, no, vamos pude, de todas formas. yo no pude escuchar nada porque se está cortando mucho. ay, Yoli, sí, algo pasa ahí. No pasa ahí, pero igual va a quedar la grabación y Vamos a terminar este punto, bueno. Sí. Vamos a terminar este es lenguaje del amor número 2. Pues normalmente a las 9 terminamos, pero vamos a darle continuidad. Yo quería decir algo y no sé si de pronto Adriana y Daniela pueden hablar algo de eso. Yo escuché que regularmente el cerebro a veces no distingue cuando uno está molestando, ¿sí? Lo que nosotros llamamos como una broma, ¿sí? A decirlo, por ejemplo, este niño sí que es cansón, pero molestando, pues así que no lo diga. Usted es el que siempre cansa. Empieza a decir ese tipo de cosas a los niños, a las personas. Pues alguien me decía, el cerebro muchas veces no sabe cuándo estás molestando y cuándo lo estás diciendo como ofensa. Hablando como, sí, también Exactamente. sarcasmo. Cuando está como sarcasmo, ese tipo de cosas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, que a veces a uno le parece gracioso, pero resulta que la otra persona tal vez no se ríe y todo, muy chévere y todo, pero lo hace, pero en su corazón, en su ser, lo está sintiendo. Sí, sí, pasa entre adultos que uno recocha a veces y las personas lo toman en serio. Ahorita, pues el niño que ve a su papá, pues como dependiendo también la edad del niño, pues lo ve como el Dios, pues, o sea, lo que mi papá diga, eso es. Y si empezás así de recocha, no empezás a recochar, porque también han habido casos, ¿no? Sí, Yo he visto que los papás le dicen cosas feas a los hijos y ya cuando lo ven que se ponen a llorar, no, mentiras, mentiras, mentiras. Exactamente. Solo por recocharlo, y pues obviamente eso no se debería hacer. Se distingue esa parte. Sí, eso es un sarcasmo para que puedan entender que estoy hablando algo que pero a veces nada. Ay, qué bonito le quedaron los sarcasmo. Bueno, dice, palabras de afecto y cariño. Mucho antes de que puedan entender el significado de las palabras, los niños reciben el mensaje emocional por medio de nuestro tono de voz y el ambiente del cuidado. Si no es porque el bebé todavía no habla, no te entiende, él te entiende y entiende muy bien el tono de voz que manejamos. Cuando el niño aumenta gradualmente sus capacidades para emplear los conceptos y las palabras, van adquiriendo mayor importancia para su desarrollo y psicoemocional. Mire, no es decirle al hijo, ay, yo te amo mucho. No se trata de eso. Esas no son solamente las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación van mucho más en otra vez. Poner cuidado y atención a lo que tu hijo hace, ¿sí? Porque si, por ejemplo, tú ves que a tu hija le encanta dibujar o a tu hijo le encanta dibujar, ¿sí? Pero tú nunca has opinado nada acerca de su talento, nunca, ¿sí? ¿Cómo se va a sentir? Hijo, yo te amo mucho, pero nunca has hablado de los dibujos que haces, ¿sí? Nunca le has dicho, mira cómo has progresado, uy, está bueno, es como estás combinando sus colores, está perfecto, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también va parte de la afirmación y no estás diciendo te amo, ¿sí? O usted dice te amo, así todo bravo. No, pues también implica su tono de voz, su forma de presentarse, su forma de ver. Es muchas cosas que van parte de eso. ¿Qué pasa? Que a veces los papás nos vamos desde las 5 o 6 de la mañana y volvemos a las 9 de la noche, entonces con nuestros hijos no compartimos y no sabemos nada de ellos, ¿sí? Qué importante poder sacar el espacio y el tiempo
durante la semana para por lo menos sentarte a hablar con tu hijo. Y hay que tener en cuenta de algo, que si tienes varios hijos, no puedes es reunión familiar, no, sino que tienes que sentarte. Eso lo estoy hablando porque lo aprendí en el libro, no tienes que sentarte con tu hijo mayor un tiempo y otro tiempo, ¿sí? Porque cada uno es diferente. Cada uno tiene una forma de lenguaje de amor diferente posiblemente, ¿sí? Y si uno es de palabras de afirmación, es mucho más importante que te sientes a conversar con ese hijo. Mira ¿sí? que hay algo que me parece curiosísimo, es que cuando uno llega a la casa, bueno, en la casa de nosotros, por ahí está Brandy, y ella empieza, Brandy es nuestro perro, y ella empieza a mover la cola y empieza así. No esperemos que nuestros hijos hagan. No, hay que estar bien alerta porque en el caso de nosotros, Brandy hace eso, y ella busca y uno se va para un lado, y a pesar de que ella está ahí con todo y eso, a pesar de que ella está mostrando las señales para que le den un afecto, uno sigue distraído, ¿sí? Entonces, imagínense, esto pasa, y lo hago la comparación con este animalito que sí muestra, pues, que necesita, y nuestros hijos muchas veces ni siquiera dicen nada. Simplemente se pueden quedar callados porque de pronto tu hijo hizo un super armatodo o un Lego, lo hizo y tú ni siquiera fuiste capaz de decir, uy, ¿quién hizo eso? Quedó bellísimo, quedó bonito, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Frente a eso. Sí, él no va a ir moviendo las cosas. Sí, él no va, yo hice esto, ¿no? Sino que también necesitamos, ellos necesitan de que nuestra atención frente a nuestras palabras de afirmación sea genuina, ¿sí? Sea realmente porque tú estás prestando atención a sus actos, a su vida, ¿ya? Hay algo muy pequeñito para complementar, algo muy puntual, y es que aquí también hay que ser muy asertivos y hay que tener mucho dominio propio por parte de los padres, porque ¿qué puede pasar? El niño cogió y botó todas las pinturas en el cuarto, entonces cogió la pared, ¿no? Y tú, por dominio propio, no le vas a decir, ay, mi amor, tan hermoso, te encanta lo kinestésico, eres un artista en potencia. No, Hay que mira, darle contacto ¿no? público ahí. Exacto. Entonces empiezan, Sí. empiezan las palabras no de afirmación, sino que empiezan las palabras de regaño y de enjuiciar y enjuiciar. Entonces, es aún en esos espacios también ser muy asertivos, ya que estabas tocando como esos ejemplos, Sí. porque ahí va a depender de mi reacción, así el niño va a entender que eso es amor. Ahora Andrés nos está haciendo como unas preguntas y no, o sea, el niño a medida que interactúa con los papás, es que él va a ir comprendiendo de que, ay, no, mira, mi papá me estaba, que es un chiste, ¿no? Que es lo que me estaban comentando ahora que me fue la palabra, ¿no? Pero el niño lo va a ir entendiendo. ¿Cómo? Sarcasmo. Sarcasmo. Exacto, que es un sarcasmo, o sea, va a ir dependiendo de lo que ven los padres, por eso a veces el niño golpea a la niña, ¿no? O la niña golpea al niño, porque no, es que es una conducta que vi con mis papás y ellos se aman, ¿no? Entonces estoy repitiendo conductas, ¿no? Son cosas que uno empieza a ver, entonces ahí va respondiendo a lo que estaba hablando ahora un poco a Andrés. Y pues llevarlos también a la reflexión a los padres de que a veces esas palabras de afirmación van a ir demandando también un poquito no, bastante dominio propio, ¿no? Muy Bueno, importante. Pau y yo siempre nos encontramos. No, ahí complementar un poco. Las palabras de afirmación son unas frases muy cortas o unas palabras como muy directas que le damos al otro, precisamente para ayudarle a afianzar su autoestima. Recordemos que nuestro disco duro es el cerebro y a lo largo de la vida, por diversas situaciones que podamos vivir, que podamos tener, empezamos a manejar también, por ejemplo, complejos, sabemos que no somos perfectos, sabemos que hay falencias, sabemos que hay debilidades. Entonces, cuando vienen estas palabras de afirmación, lo que hacen es ayudarnos en ese proceso. Si bien es cierto, es entender
que obvio tenemos dificultades, cometemos errores, tenemos falencias, pero que igualmente tenemos grandes fortalezas. Somos personas que aportamos, que contribuimos, que tenemos grandes capacidades, grandes competencias. Entonces las palabras de afirmación vienen precisamente a hacer esto, y más obviamente en los niños. Entonces empiezan en ese proceso. Nosotros somos producto de nuestros pensamientos, es algo también que hemos hablado mucho acá, y así mismo es cómo estamos alimentando nuestra mente para saber qué es lo que estamos pensando y así mismo actuar. Entonces cuando empezamos a darles esas palabras de afirmación a nuestros niños, pues ya lo que hacemos es ayudarles en ese proceso de crecer y de entender esa parte. Ah, ok, listo, sí, yo, por lo menos el ejemplo que tú nos dabas ahorita, Dani, del tema de que no, llegó y regó todas las pinturas, él hizo pues su obra de arte, que eso es bien interesante. Ok, pues tampoco vamos a ir con toda a darle el super castigo, pero sí es como entender esa parte, como ayudarlo a encuadrar desde ese lugar también que tiene como ser humano, desde esa persona que estamos, es una personita en formación, que es responsabilidad de nosotros como adultos, realmente cómo queremos que sea ese niño, que sea cuando adulto. Entonces, esas son las palabras de afirmación, no todo el tiempo el te amo, que por supuesto es muy importante, pero también es eso, me encanta cómo te queda esa ropa, wow, cómo te peinaste hoy, wow, pero mira qué galán, wow, guapo, bella, hermosa, lo que decías ahorita, algún tipo de trabajo o algo que ellos hayan realizado, alguna actividad de ellos, es importante, recordemos ese tema, estamos ayudándoles a formar su autoestima. Ok, algunas frases de elogio son frases con las que alabamos a nuestro hijo por lo que hace, ya sean logros, comportamientos o actitudes conscientes. Debemos asegurarnos que las frases de elogio sean verdaderas y justificadas. De otro modo se convertirá en adulación o mentiras. Y los niños sí que es fácil pillarse eso, y estar atento, o los adolescentes como que, ay, no, estás diciendo mentiras. Aquí hay unos tips, dice, para leerles uno acerca de esto, dice, miren tan bonito esto, envíale a tus hijos mayores un mensaje de texto diciéndoles cuánto significa para ti. Mejor aún, conviértelo en un hábito para cuando tengas que salir de la ciudad o en un día de fiesta como un cumpleaños, ¿sí? Es importantísimo una notica que diga de verdad que te extraño o de verdad quisiera estar ahí contigo. Dice, miren esta que me encanta, toma una fotografía u otra creación que hiciera tu hijo y enmárcala con una nota de por qué significa mucho para ti. Eso sí que, y son palabras de afirmación, pero no estamos hablando, ¿sí? No es algo solamente oral, es algo de que usted le dice, me importa, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Frases de estímulo. La palabra estimular significa dar aliento y valor. Con nuestras palabras estimulamos o desalentamos sus esfuerzos. Palabras como, lo hiciste muy bien, me alegra que compartas con el que no tiene, por favor haz esto o aquello, estoy orgulloso de ti por lo que haya hecho. Así es, lo estás logrando, entre otras. ¿Cuánto estimulan palabras como estas? ¿No lo crees? Tal cual. Y ese es muy importante, sobre todo con nuestros adolescentes. En el libro de los adolescentes es mucho más grande que el de los niños y habla acerca de que a veces los adolescentes están hartos de la cantaleta, ¿sí? Están hartos de que tú les eches el mismo cuento de todo el tiempo, ¿sí? El joven. Lo que tú tienes a veces que hacer es también escucharlo, sentarte a escuchar sin recriminar. Ahí viene eso del amor incondicional. Nosotros, nuestros te amos no deben ser te amo, pero, ¿sí? O te amo porque, no, te amo porque eres mi hijo y ya, ¿sí? Te amo porque es el sentimiento que siento, pero te amo, pero no lavaste los platos. Te amo, pero no, o sea, de eso no se trata. O te amo, pero perdiste el año. No, pues eso ya es otra cosa. Eso, tu amor no puede interferirse
por algo, un error o una acción que no te gustó de tus hijos. Ellos deben saber que tú los amas haciendo o no lo que ellos hagan, ¿sí? Entonces sí es muy importante eso, escucharlos. A veces cuando el chico ya es más grande, déjelo que hable y no interfiera, así como decía Daniela, el dominio propio tiene que estar allí, así usted quiera también vomitar y decirle cuántos son 3 por 4, pero pues no se trata de eso siempre, ¿sí? Hay que, en ese momento, ya cuando ellos están más grandes, hay que ser muy pacientes, ellos están formando su identidad y lo digo porque he estado en ese proceso, no ha sido fácil, sí, no he llegado al 100%. Sí, entonces, bueno, esa es la cosa de los niños mayores. Bueno, ya eso es palabras de afirmación. Segundo lenguaje, el amor, muy importante. El Padre Santo siempre está reafirmando su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Siempre nos está diciendo te amo. No te dice la palabra que aparece 365 veces en la Biblia. No temas, yo estoy contigo. Es porque Él te está reafirmando que más amor que es. Para mí, el Padre Santo me enamoró con sus palabras de afirmación, con sus promesas, con sus pactos. Él me enamoró con sus Esfuérzate y sé valiente. con esfuérzate y sé valiente, sí, o sea, con que tú puedes, porque tú eres mi hijo, ¿sí? Tú eres el que yo escogí desde el vientre de tu mamá, de tu madre. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres pueblo santo. Tú eres parte de mi primogénito. Esas palabras de afirmación que vienen del Padre Santo, imagínense las que nosotros tenemos que darles a nuestros hijos todo el tiempo. Tal cual. Bueno, Dos Amén, alcanzamos. amén. bueno, amados, vamos a dejarlos hasta ahí. Vamos a pedir por favor a Carlitos que nos despida en oración. Y bueno, terminemos primero, no que nos despidan. Oramos por el tema y luego hacemos la oración de intercesión que siempre hacemos cada Shabbat. Así que cerramos nuestros ojos. Amado Rey, Padre de la Gloria eterno, en esta hora queremos agradecerte, Padre Celestial, porque estamos en esa búsqueda, Padre Santo, de poder aprender, Padre Celestial, a aprender a tratar, Señor, a nuestro primer ministerio, Padre Celestial, que es nuestra familia, Padre Santo. Gracias te damos, Padre, porque tú estás permitiendo poco a poco, Padre, poder ir a través de tu palabra, a través de estas vivencias que nos estás permitiendo pasar, Señor, el cómo, Padre Celestial, cada vez mostrar más de ese amor que tú das a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Yo te agradezco por ello, te agradezco por cada una de las familias aquí reunidas, Señor. Te agradezco, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Padre Celestial, por tu poder, porque tú, Padre de la Gloria, eres maravilloso con cada uno de nosotros, porque día tras día, Padre Celestial, tú haces conforme a tus promesas, Padre Celestial, porque día tras día podemos ver lo maravilloso que eres, Padre Santo, porque día tras día, Padre Celestial, podemos ver tú cómo demuestras, Padre Celestial, todo ese amor a aquellos que han sido llamados a tus hijos, con el pueblo, Padre Santo. Gracias te damos por este tiempo de Shabbat, por este reposo, mi Rey, por este regalo tan maravilloso que tú nos das, Padre Celestial. Tiempo donde iniciamos, Padre Celestial, el día de hoy, honrándote, glorificándote, Padre, exaltando tu creador su nombre, Padre. Gracias te damos por ello, gracias te damos por cada una de las personas que estuvieron aquí con nosotros, los que estamos aquí reunidos, los que están a través de la pantalla, Padre Celestial, los que van a ver este video, Padre. Te pido que seas tú ministrando con cada palabra, Dios. Que seas tú, Padre de la Gloria, trayendo sabiduría, Padre Celestial, pero no sabiduría humana, Señor, sino sabiduría directamente de ti, Padre Celestial. Te damos toda la honra. Te agradecemos mucho, Padre, por tantos milagros que has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.